otra. De nuevo, saludos. Perdonen, no puse lo de grabar. Estamos hablando de capítulo 25, Toldot, en el cual tenemos que Isaac se había casado con Rebeca y habíamos dicho que Rebeca también era estéril como lo fue su suegra Sara y que Rebeca, lo que dicen los comentaristas, que no tenía útero, por lo tanto cuando Isaac ora por ella, realmente es un gran milagro lo que ocurre porque ella ni siquiera tenía una matriz para poder tener niños. Y dice, una de las cosas que también los comentaristas dicen es que Rebeca oró, pero a quien Hashem escuchó fue Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac no solamente no oró por él, sino que oró por ella, mientras que Rebeca oró por sí misma, dando a entender que cuando usted ora por otro, pone la oración por otra persona por encima de sus necesidades, por encima de sus peticiones, esas oraciones entonces son contestadas más rápido. O sea que debemos orar siempre por los demás primero y luego por nosotros mismos. Y dice en el verso 22, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Hashem. ¿Y qué significa esta lucha? También de nuevo, conforme a los comentaristas, hay un midrash en el Zohar que dice que cuando Rebeca pasaba por una yeshiva, por un lugar donde se estudiaba la Torah, que el vientre Jacob, el que era Jacob, se regocijaba y saltaba dentro del vientre. Pero cuando ella pasaba por lugares que eran de idolatría o que eran paganos, el que saltaba y se regocijaba era Esaú. De nuevo, son midrash que hacen y quizás para darnos a entender las diferentes personalidades y características que estos niños iban a tener y por eso era la lucha tan grande. Y ella dice, primero que nada, ya no sabía que eran gemelos. ¿Okay? Y siente ese revolú en su vientre, que quizá pensó una pizza que se comió, le cayó mal, pero sabemos que no fue una pizza. ¿Okay? Y dice, fue a consultar a Hashem, pero no nos dice la Torah a dónde fue o cómo fue que consultó a Hashem. Puede haber sido un sueño, puede haber sido otra cosa que dicen los comentaristas, es que ella fue a la yeshiva de Shem y de Eber a consultar a Hashem. Pero realmente no es tanto a quién o cómo fue a consultar, sino la respuesta que recibe, que es la siguiente, verso 23. Y le respondió Hashem, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y quiero que vayan un momentito al libro de Romanos capítulo 9. Vayan a Romanos capítulo 9. Versos 6 al 13. Dice así en el libro de Romanos capítulo 9, versos 6 al 13. Dice. No que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque tenemos que entender que esa promesa se cumple en Yeshua, que esa promesa que Hashem le dio a Abraham se cumple en Yeshua. Verso 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Elohim conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y luego vamos a ver que esos términos de amar, y realmente no es aborrecer, odiar es el término en el hebreo. Tienen que ver con el pacto, no tienen que ver con el sentimiento de amor o el sentimiento de odio, sino son terminología
de pacto. Vayamos de nuevo a Génesis. Verso 24 del capítulo 25. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, aunque dicen rubio, realmente debe ser rojo. ¿Sí? Y salió el primero rojo y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, que de donde también viene el nombre Seir, porque el Seir está relacionado con el nombre en hebreo que significa una persona que tiene mucho vello en el cuerpo, mucho pelo. Y dice, verso 26, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. De nuevo, en el español no se ve, pero un juego de palabras entre su mano al calcañar, que es Ekev, y las mismas letras del término Ekev son las mismas consonantes del nombre Jacob. ¿Okay? Por lo tanto, trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. ¿Y por qué estaba trabada su mano al calcañar? También los comentaristas dicen que era porque Esaú le tiraba con la piernita sobre la cabeza a Jacob. Y ustedes saben que un niño de esa edad, sobre todo está en el vientre, que esta partecita de la cabeza está bien blandita, los huesos aún no se han unido, por lo tanto, un golpe fuerte le va a dar directamente al cerebro. Entonces ya Esaú, según cuentan, ya sabía lo que iba a pasar, ya había una riña entre ellos y le daba con la piernita a Jacob. Entonces Jacob le agarraba la piernita por el tobillo para que no le diera. Por eso salió agarrado del calcañar o del tobillo o del talón de Esaú. Y dice, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Por lo tanto, han pasado 20. Leímos que él se había casado con Rebeca a los 40. A los 60 nacen los gemelos, 20 años habían pasado y él se mantuvo fiel a su esposa, siguiendo, orando por ella y creyendo en el milagro de que Hashem le daría niños. Verso 27. Y crecieron los niños. Interesante, la palabra pasa de no han nacido bien cuando ya están hechos hombres. Y crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y dan a entender que al ser Esaú un hombre del campo, que le gustaba cazar porque no es cazar de casarse, es un matrimonio, es cazar animales, significa que era más apegado a las cosas del mundo, a lo natural, a lo material, mientras que Jacob era un hombre que se dedicaba, habitaba en tiendas. Recuerden que usan una forma idiomática para decir que era un hombre que estaba continuamente estudiando la Torá. Estar en las tiendas significa estar estudiando la Torá. Y verso 28 dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Porque da a entender que a Isaac le gustaba el sabor de la carne cazada afuera, o sea, de animal silvestre, de animal no doméstico, le gustaba más. Entonces tenía ese afín con Esaú, mientras que Jacob era más apegado a su mamá y su mamá apegado a él. Recuerden que no es que uno amara al otro más, sino que a veces ustedes que tienen hijos saben que con algunos usted tiene más compatibilidad que con otros. A uno usted se llevan chévere y al otro ustedes le dan ganas de caerle encima. Como quiera se aman igual. Y dice, y dígalo usted, y dice, verso 29, y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, pero entre medio de estos dos versos, también el Midrash, hay un Midrash que dice que Esaú llegó bien cansado porque ese día él había tenido una batalla con el tal Nimrod. ¿Se acuerdan de Nimrod, el que hizo la Torre de Babel? Y que lo mató. Y lo mató con el propósito de quitarle la ropa. ¿Por qué quitarle la ropa a Nimrod? Porque según los comentaristas, Nimrod tenía las ropas que le pertenecían a Adán. ¿Ustedes se recuerdan cuando salieron de Jardín? Que Hashem le hizo una vestimenta a Adán y a Eva. Entonces esa vestimenta fue
pasada de generación en generación, y Nimrod tenía esa vestimenta que Hashem le había hecho a Adán. Por lo tanto, Esaú mata a Nimrod para quitarle la ropa de Adán y él se la lleva, y dicen que él se llevó la ropa y se la entregó a su mamá para que la guardara. Por eso más adelante vamos a ver que la ropa que le da Rebeca a Jacob son las ropas de Adán. Y dice, llegó cansado y dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Recuerden que los descendientes de Saúl se pueden conocer por descendientes de Saúl, descendientes de Seir y descendientes de Edom, los edomitas. ¿Y por qué rojo? Porque Edom, en el hebreo, de nuevo, las letras que componen el nombre Edom son las mismas consonantes que componen el nombre del término rojo. ¿Okay? Entonces, él ve el guiso rojo y le llaman rojo porque se comió el guiso rojo. Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Por qué él dice eso? ¿Porque estaba cansado? No. Quizá él pensó por su estilo de vida, que se la pasaba cazando animales, podía haber un accidente, quizá un animal salvaje lo podía matar, o quizá otra persona con un arco lo podía haber matado. O sea que su vida, su estilo de vida era de alto riesgo de que él muriera. Entonces él dice, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Recuerden que la primogenitura en este tiempo significaba que el primer hijo recibía una bendición especial porque era el que iba a ser responsable de toda su familia una vez su papá o estaba muerto o estaba incapacitado de continuar todas las cosas relacionadas con la familia. Y dijo Jacob, verso 33, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Otro de las cosas que dicen los comentaristas es por qué Jacob estaba haciendo un potaje de lentejas. Estaba cocinando. Y recuerden que esto no están ellos aislados. Ellos tienen unas tiendas. Y había mucha gente, habían siervos, habían personas alrededor. Él está haciendo un potaje porque dicen que se hacían potajes de lenteja cuando se moría alguien en la familia. Que todos ustedes que les gusta la lenteja. Wow. Y él está haciendo eso porque dicen que ese día había muerto Abraham. Entonces, cuando viene Esaú del campo, encuentra a Jacob haciendo ese potaje porque estaban lamentando, estaban de luto por lo que le había pasado, por Abraham haber fallecido. Y él aprovecha la situación porque lo ve que está tan... Yo no sé si alguna vez usted le da un hambre de eso, que usted arrasa con todo, se lleva el primero que esté de medio, ¿verdad que sí? Un hambre que llega a la casa y ni saluda enseguida para comer. Por lo tanto, él viene bien cansado, bien hambriento, y Jacob aprovecha y le dice, júramelo. ¿Por qué? Porque hay testigos en este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, o sea, no le dio importancia. Para él no era gran cosa. Sin embargo, para Jacob, ¿y por qué para Jacob era importante? Porque él se la pasaba estudiando con su abuelo Abraham, él se la pasaba estudiando sobre Hashem. Él sabía lo que Hashem ya le había prometido a Abraham, a su abuelo. Aunque en ningún sitio dice que Rebeca le dejó saber a sus hijos lo que Hashem le había revelado con respecto a ellos. Los niños, imagínense, si ya en el vientre estaban peleando, ¿usted no cree que había algo en ellos que les dejaba saber que iba a pasar algo diferente en su vida, que era algo importante? ¿Okay? Y eso también nos debe recordar a nosotros mismos. Cada uno de nosotros tenemos en nosotros mismos un Jacob y un Esaú. Tenemos esa lucha de querer hacer lo bueno y lo malo que viene a, como dicen en judaísmo, la inclinación buena y la inclinación mala. Siempre una lucha de querer hacer lo mejor, una pelea por querer hacer lo mejor, combatir aquellas cosas negativas. Por lo tanto, ellos hasta cierto punto nos representan a nosotros.
Nuestras inclinaciones buenas, inclinaciones negativas. Capítulo 26. Pero como le he dicho otras veces, tan pronto usted declara su posición, viene la oposición. Él acaba de recibir la primogenitura. ¿Y qué sucede? Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Hashem y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Recuerden que Isaac no podía salir de la tierra prometida. ¿Por qué? Por la promesa, por lo que él representaba. Y no tan solo eso, recuerden que Isaac, Abraham lo ofrendó, o sea, estaba dispuesto a ofrendarlo, y aunque no murió, el gesto, él se convirtió en lo que se llama una ofrenda olá, un holocausto. O sea, espiritualmente, él tenía un nivel de santidad que él no podía salir de la tierra prometida. Y Hashem lo primero que dice, no vaya a Egipto. Recuerden que Abraham tuvo que ir a Egipto cuando hubo una hambruna. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan, en Egipto está el río Nilo. Y el río Nilo tenía tiempos en el año en que se salía, regaba la tierra, y por eso siempre había comida en Egipto, aunque hubiera hambruna en otros sitios. Verso 2, y se le apareció Hashem y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. O sea, lo mismo que le dijo a Abraham, le está diciendo ahora a Isaac. O sea, el pacto va a correr la descendencia conforme a como Hashem dijo. Verso 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Lo mismo que le dijo a Abraham. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si usted quiere vivir en bendición, usted tiene que ser como hizo Abraham. Ser obediente, escuchando siempre todo lo que dice Hashem. Sin dudar, porque ustedes saben que Abraham caminó 100 años con Hashem, hizo todo lo que Hashem le pidió y nunca protestó. Verso 6, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su esposa, el mismo cuento que le pasó a su abuelo. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi esposa, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto también. O sea, se repite el cuento, se repite de nuevo lo mismo. Y él dice que es su hermana, y aunque realmente no es su hermana de ningún lado, es su prima hermana, pero no es hermana, lo que explican es que Rebeca representaba la Shejinah o la gloria de Hashem, y la Shejinah, a la Shejinah también se le llama hermana. Por lo tanto, cuando él dice que era su hermana, realmente no está mintiendo, pero eso no lo sabe la demás gente, ¿no? Verso 8. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su esposa. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu esposa. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu esposa y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Recuerden la situación de la cultura, que el adulterio era visto con malos ojos. Por lo tanto, ellos sabían, entendían que si ellos hacían algo en contra de lo que había estado establecido en su cultura, ellos sabían que los dioses los iban a castigar. Verso 11, entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocara a este hombre o a su esposa, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Hashem. ¿Por qué le bendijo Hashem? Porque él fue ahí en obediencia a lo que Hashem le dijo. No se fue a Egipto, se quedó ahí,
recibió bendición de parte de Abimelech, como le pasó a Abraham, siembra y recibe 100 por 1. Dígame usted qué banco le da 100 por 1. Nadie. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Recuerde que cada vez que Hashem lo bendiga, usted va a aparecer algún envidioso. Eso no falla. Eso no falla. Siempre va a haber alguien que quiere lo que usted tiene sin pasar por lo que usted pasó. Si la responsabilidad usted tiene, quieren la bendición, pero no quieren su responsabilidad. Lo quieren todo puestecito ahí. Y Hashem dice, Y todo, entonces el verso 15 dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en esos días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Filisteos son malos desde el principio. Recuerden que los filisteos son enemigos grandes de Israel. Y cerraron los pozos. Tienen que entender de nuevo la cultura. Son personas, pueblos que tienen mucho ganado, que tienen muchas ovejas, por lo tanto necesitan tener aguas en un lugar, son lugares con mucho desierto. Entonces, verso 16, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Imagínense cuán grande se ha hecho Isaac en términos de terreno y posesiones, que el rey Abimelech, rey de los filisteos de Gerar, le dice, mira, vete de aquí porque ya nosotros no podemos con todo lo que tú tienes. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Resulta que en el valle de Gerar, geográficamente, aún hoy día, es un lugar que tiene muchos manantiales. Hay más de 50 manantiales naturales. O sea, que es un lugar donde hay mucha agua. Recuerden también que el agua representa la Torá. Entonces, ¿qué hicieron los filisteos? Tapar los pozos, o sea, tratando de tapar el beneficio, la bendición de la Torá. ¿Okay? Pero aquí donde él va hay muchos manantiales. Verso 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Recuerden que a todo ellos le ponen un nombre, ya sea porque representa algo o por un evento que ocurrió en el momento, pero ellos le dan nombre a los sitios y aún a los hijos con propósito, no es simplemente llamar cualquier cosa los sitios. Verso 19, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que significa contención, porque habían altercado con él. Está pasando más o menos lo que le pasó a Lot con Abraham, que los pastores de ellos peleaban por los pozos. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Y Sidna significa enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot, que significa lugares amplios o espaciosos. Y dijo, porque ahora Hashem nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Comentario al respecto, 3 pozos. Primero se lo quitaron, el segundo lo quitaron y el tercero es el único que ellos pueden usar. Comentaristas dicen que representa los 3 templos. Los primeros 2 fueron destruidos, más el tercero, cuando venga, va a ser con respecto a la era mesiánica. Que eso se queda abierto. Verso 23, de allí subió a Beersheba. Y se le apareció Hashem aquella noche y le dijo, yo soy el Elohim de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Recuerden que todo comenzó con Abraham. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Hashem y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. De nuevo hizo como hizo Abraham. Establece un altar. ¿Por qué? Porque ese altar, además de convertir el sitio en un espacio sagrado, es un memorial y también es un lugar
para recordatorio de lo que Hashem le había dicho a él. Recuerden que los altares también muestran la autoridad y el dominio de Hashem en ese lugar. Verso 26, y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Josuat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Recuerden que lo echaron de Gerar. Ese fue al valle de Gerar. Entonces ahora viene Abimelech con 2 compañeros a buscarle la vuelta a Isaac. ¿Por qué? Porque tienen miedo, le tienen miedo. Le ha crecido tanto y tiene tanto ganado y tanta gente que le tienen miedo. Verso 28, y ellos respondieron, hemos visto que Hashem está contigo. No es que ellos reconozcan a Hashem como su Dios, pero reconocen que es el Dios de Isaac. Por lo tanto, ellos dicen, hemos visto que Hashem está contigo y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, pacto entre tú y vos nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Hashem. O sea, le tienen miedo. Y reconocen que el Dios al cual Isaac le sirve, que fue el mismo al cual Abraham le sirve, lo ha bendecido tanto, lo ha hecho tan grande y tan poderoso que le tienen miedo. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer pacto con él por si acaso, que no vaya a ser que se convierta en enemigo de nosotros. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. ¿Por qué? Porque los pactos se sellaban con una comida. Siempre había una comida, habían animales. Recuerden que los animales se partían entre la mitad y caminaban entre las piezas. Entonces el pacto era de que iba a haber paz entre ellos todo el tiempo. Verso 31, se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Sheba, que aquí dice Seba, en el hebreo es Sheba. Y Sheba puede tener 2 significados. Número 1, Sheba de 7 y número 2, Sheba de juramento. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beersheba hasta este día. Y es así, usted puede ir a visitar a Beersheba. Cuando va a Israel todavía ese pueblito existe. Y los pozos. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por esposa a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. O sea, mujeres extranjeras, cananeas. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Por qué? Porque ellas no van a entender el estilo de vida de ellos, no van a entender lo que Abraham le ha enseñado, no van a entender lo que Isaac, como descendiente de Abraham. Entonces ellas traen, recuerden que ellas traen sus dioses y sus costumbres. Por lo tanto, para Isaac y Rebeca les era un dolor de cabeza. Y aquellos de ustedes que tienen nuera que son dolor de cabeza, entienden muy bien. Capítulo 27, que yo espero que no sean muchas. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, o sea que Isaac estaba ciego, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. O sea, ya sabía que en un momento iba a suceder, pero no tenía la fecha exacta. Y le dice, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. ¿Y cuál era el propósito de esta comida? Era para que Isaac tuviera llenito, tranquilito, relajado, para poderle darle una bendición, porque recuerden que en la cultura, la costumbre era que los padres bendecían a sus hijos antes de morir. Y en este caso, siendo descendiente de Abraham, se entiende que esa bendición va a ser una bendición profética. Esaú lo entiende porque ya dañó la cosa con la cuestión de la primogenitura, pero dice, pues por lo menos me queda la bendición de papi antes de que se muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer.
Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Hashem antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Así como Sara hizo con respecto a Isaac, ahora Rebeca está haciendo con respecto a Jacob. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. O sea que la diferencia entre uno y el otro, porque dicen los comentarios, recuerden que son gemelos, casi idénticos, con excepción de que uno era medio rojizo y velludo, mientras que Jacob no lo era. Pero eran igual de estatura, eran igual de grandes, eran igual de fuertes. ¿Okay? Que eso uno no lo piensa. Porque la única diferencia cuando vamos a leer más adelante es el sonido de la voz que él no puede distinguir, no está seguro quién es, pero de los demás era muy, muy parecido. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Él está pensando, papi se va a dar cuenta que yo no soy Saúl, tan pronto me toque, como no ve, me tiene que tocar. Y él dice, entonces, en vez de bendecirme, me va a maldecir porque va a entender que me estoy burlando. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. O sea, ella estaba dispuesta a recibir la maldición si fuera que Isaac pronunciara alguna, porque ella sabe lo que está haciendo. Recuerden que la que recibió la profecía fue ella. Quizás Isaac ni siquiera a este punto se ha enterado de esa profecía que Hashem le dio a Rebeca cuando estaba embarazada de los gemelos. Verso 14. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, que son los vestidos que él le quitó a Nimrod, que son los vestidos que eran de Adán. Rebeca tomó los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Imagínate si ese hombre era velludo, que piel de cabro. Tocarlo, yo imagino que gastaba mucho jabón. Y entregó, verso 17, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo, porque recuerden que salir a cazar toma tiempo, eso tú no vas a encontrarte lo que era rápido y lo traes. O sea que Esaú va a estar un buen tiempo en el campo, por lo tanto da tiempo a Rebeca preparar el guisado para su esposo. Verso 18, entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Recuerden que tomaba tiempo ir a salir y hacer esas cosas. Y respondió, porque Hashem, tu Elohim, hizo que la encontrase delante de mí. O sea, no mintió. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora. Esto, no sé, siempre que lo leo me recuerda el cuento de la Caperucita Roja y la abuela. Acércate. Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. O sea, él sabe que hay algo que no, como que no está bien. Él no ve, él no puede ver. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Sin embargo, él está ciego, dejándolo entender, que aún en lo espiritual también había obtenido un poco de ceguera, porque él como que no estaba seguro, no se dejó llevar por su espíritu, sino por lo que estaba tocando, por lo físico. ¿Okay? Porque ustedes saben, digo,
con el pasar del tiempo los hijos crecen y a veces tienen el timbre de voz igual que sus padres. A mí me pasa con Brandon. Yo llamo a casa a mi hermana, coge el teléfono y me suena a Iván. También pasa con mi sobrina, toma el teléfono y me suena a mi hermana. El único que es diferente es Jambiel. Pero los demás, el timbre de voz es muy parecido a su papá. Dice, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Saúl. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? O sea, todavía tiene como la duda, pero no acepta, o sea, como que no se deja llevar por lo que está en su espíritu. Y Jacob respondió, yo soy. Recuerden que muchas veces el yo soy, ¿qué significa yo soy? El mismo Hashem dice yo soy, Yeshua dijo yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, ¿por qué olió sus vestidos? Recuerden que los vestidos son los vestidos de Adán. Por eso cuando él dice lo que va a decir ahora, él está recordando el olor del Edén. Le dice, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Hashem ha bendecido. Elohim pues te dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. O sea, le está diciendo prosperidad y bendición, lluvia, terreno, prosperidad, cosecha, todo lo que tú hagas va a ser bendecido. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Lo mismo que le fue dicho a su papá. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. O sea, Jacob saliendo por una puerta de la tienda, Esaú entrando por otra con sus animalitos encima, lo más contentito, y le dice, e hizo él también guisados y trajo a su padre y dijo, levántate mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente. Él dice, ay, ¿ahora qué? Es más, los comentaristas dicen que él se estremeció tanto porque cuando entró Esaú, él lo que olió fue muerte. Y él dice, o sea, él se estremeció tanto porque lo que percibió de su hijo, contrario a lo que estaba percibiendo de Jacob, que percibió la muerte. Y le dice, y comió lentejas. ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, que es mentira porque se la vendió. Y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Como que tardó mucho en llorar, ¿verdad que sí? Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas
que descargarás tu yugo de su cervix. Y sabemos, si ustedes leen la historia en Crónica, en Reyes, que Edom muchas veces se rebeló contra Judá y pelearon muchos. Y cuando cayó la primera vez el templo, que el pueblo del norte fue llevado, exiliado a Babilonia, quienes estaban riendo en la calle eran los edomitas, de sus propios hermanos. Cuando se los llevaban, ellos estaban como cheerleader en la orilla. Ay, qué bueno, eso te pasa porque me robaste, porque me quitaste. Ustedes saben que el Señor, cuando una persona está caída y tú vienes y lo empujas aún más adentro, al Señor no le gusta eso, es injusticia. Por lo tanto, Edom, recuerden que Edom, es más, dicen los comentaristas que Edom vino a ser Roma. Que Edom vino a ser Roma. Los descendientes de Edom fueron los romanos. Ustedes saben que no hubo imperio más cruel que los romanos y como trataron a pueblo de Israel. Por lo tanto, Edom también dicen los comentaristas que el Mesías cuando él regrese va a lidiar con 3 de las naciones que Hashem le dio a Israel. Recuerden que cuando habló con Abraham eran 10 naciones de Canaán los cuales iban a ser posesión de Abraham. Las últimas 3, Edom, Amón y Moab. Con esos 3, Yeshua va a lidiar. Entonces vamos a ver si Edom va a decir, ¡ay, qué bueno! Verso 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. O sea, ya en su corazón lo que quería eliminar a Jacob, como Caín hizo con Abel. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? O sea, ella pensaba que Esaú se iba a poner a pelear con Jacob por lo que había pasado. Y siendo los 2 hombres grandes, fuertes, se iban a matar uno al otro. Y dice, yo no quiero perder a mis 2 hijos un mismo día. Por lo tanto, le dice a Jacob que se vaya para Harán a buscar esposa por allá y de una vez aprovecha hasta que tu hermano se le calme el enojo. Yeah, right. ¿Tú sabes cuántos siglos han pasado y sigue enojado? Y dice, verso 46, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces ella le dice eso a su esposo, para entonces venir a decirle, mira, vamos a enviar a Jacob a Harán, a casa de mi hermano, para que busque esposa, porque si se busca una como la que se buscó Esaú, yo te mato. Fue lo que dijo. Esas son palabras mías. La Reina Nereida Homero version. Dicen. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes esposa de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí esposa de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y recuerden que muchas veces las familias, cuando los niños habían nacido, ya ellos, entre ellos mismos habían dicho que pues, fulano se casa con fulana y fulana se casa con fulano. ¿Okay? Porque también más adelante, cuando leamos de cuando Jacob va a casarse, que él quiere casarse con Raquel y a quien le dan fue a Lea, dan a entender que Lea ya sabía que el que le iba a tocar era Esaú. Y ella no decía, no. Entonces, de eso hablaremos cuando lleguemos ahí. Y dice, verso 3, el Shaddai te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Elohim dio a Abraham. O sea, ya aquí Isaac no tiene ninguna duda
de quien va a llevar la herencia, de quien va a llevar la descendencia y de las promesas que le fueron dadas a Abraham es Jacob. ¿Okay? Quizá pensó que iba a ser Esaú, a pesar de, quizá él pensó, pues Esaú quizá cambie cuando llegue el momento de recibir la bendición. Pero sabemos que Esaú no cambió. Entonces ya en este momento ya él entiende que a quien realmente le corresponde seguir la descendencia, las promesas que le fueron dadas a Abraham es Jacob. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí esposa de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás esposa de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, que le parecían mal. Qué capacidad. Y se fue Esaú a Ismael. O sea, él no quería darse el viaje hasta Padán Aram. Él dice: no, déjame quedarme más cerquita aquí, déjame ir a donde el primo, a donde Ismael. Y tomó para sí por esposa a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras esposas. Recuerden, Nebaiot no es Nueva York. Por lo tanto, ¿qué hizo? De Guatemala y se hundió, porque entonces él no quiso darse el viaje hasta allá, para donde fue su hermano. Y recuerden lo que habíamos leído en Romanos: no es que Dios odiaba a Esaú y amaba a Isaac en términos de sentimiento, tiene que ver con pacto. Porque una persona que está en pacto significa que ama a Hashem y Hashem lo ama a él. Una persona que no está en pacto, que vemos que Esaú en ningún momento le interesó el pacto ni la descendencia de Abraham, cuando dice que lo odiaba es que no tiene relación de pacto con Hashem. Por lo tanto, eso a lo que se refiere que amaba a uno y odiaba al otro. No tiene que ver con sentimiento, tiene que ver con el pacto. Con eso terminamos la porción. Vamos a tomar un momentito a abrir los micrófonos para alguna pregunta, algún comentario que tengan. Si se están congelando, suban el aire. Aquí están. Y yo lo hago para que se mantengan joven. El frío te mantiene joven. No se me arruguen más de lo que están. Dice Rebeca, debe haber sido muy joven, tal vez sí. Sí, cuando Rebeca se casó, lo más probable tenía unos 13, 14, 15 años. O sea, ambos Esaú y Jacob tenían aproximadamente 70 años de edad. Así que, la verdad, las edades no importan. Recuerden que los números que se dan en la Torá son más bien simbólicos que otra cosa. Pero sí, se casaban muy jóvenes, porque tenían muchos hijos. Para poderte aprovechar, mientras están fértil, tienen que, como dicen, friendo y comiendo, como dicen en Puerto Rico. ¿Alguna pregunta? Déjenme poner aquí el gallery. Héctor, ¿qué usted dice? ¿Verdad que así en Puerto Rico dice friendo y comiendo? Okay. Mari, si abre, déjame poner aquí lo del micrófono. ¿Puedes abrir tu micrófono, Mari? Shalom, pastora. Shalom. Pastora, tengo dos preguntas. La primera, el Abimelech que tuvo esa situación con Rebeca e Isaac, ¿es el mismo Abimelech que tuvo la misma situación con Sara y Abraham? No, Abimelech era un nombre genérico de los reyes en ese lugar. Abimelech significa mi padre el rey. Por lo tanto, era un título. O sea que no era la misma persona. Ok. Y la otra pregunta que tengo es ¿por qué Esaú exclamó, de razón lo llamaron Jacob? Porque Jacob, cuando se busca en el hebreo, además de ser parecido el nombre de él a lo que es un talón, también es un nombre parecido a alguien que suplanta. Que es el nombre. Por eso la importancia de ver las cosas en el hebreo, porque cuando usted ve las consonantes del nombre de Jacob, son consonantes relacionadas con palabras que
también son similares a talón y a alguien que suplanta. Por eso le dijo así. Ah, ok. Gracias, pastora. La orden. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que tenga? Yatna. En el versículo 37, cuando él le dando la bendición, bueno, acabando con esa usted le dice, los propios conocieron a todos sus hermanos. ¿Eso era como a los futuros o se da que ellos tenían? Cuando dice que lo hizo siervo de todo, lo puso como señor de todos sus hermanos, recuerden que el término hermano no necesariamente significa hermano de carne, sino familia cerca. Que no es necesariamente hermanos, como por ejemplo a su esposa le llamaban hermana. Es más, cuando ustedes están leyendo Cantar de Cantares, él le dice su hermana, le dice mi hermana, qué bella eres. Y no está hablando de hermana en términos de físicamente, sino eso era como una forma elegante de decirle, o sea, tiene que ver con el tipo de relación entre ellos, la comunión, la cercanía. Fíjense que no es necesariamente hermanos de carne, sino culturalmente. ¿Alguna otra pregunta, alguno de ustedes? Sí. Uh-huh. ¿Tiene alguna relación de que esa fue también la razón por la que Jacob no descendió a Egipto y después fue que vino de Egipto? Ahora ve. Las hambrunas que ocurrieron, a pesar de que Abraham pasó por dos situaciones, también Isaac pasó. Recuerden que las hambrunas representan falta de Torah. Que cuando no hay Torah, vienen las hambrunas, vienen las plagas, vienen las situaciones en el mundo natural como un reflejo de falta de conexión espiritual con el Padre. La relación, cuando Hashem le dice, no le impide a que vayan a algún lugar, es porque tiene él ya algo predeterminado para ellos, una bendición diferente, una bendición especial. O sea, hambruna, recuerda que simbólicamente tiene que ver con que falta la Torah, falta una conexión espiritual con el Señor. Y también recuerda que usualmente viene la bendición, después viene una situación difícil. ¿Para qué? Para poner a prueba esa bendición que te acaban de dar. ¿Sí? Como pasó con Isaac, que fue bendecido, hubo una hambruna, entonces vino la hambruna de nuevo, probando su bendición, probando lo que acababa de recibir. Todo tiene un porqué. Hashem hace todas las cosas con un propósito. Pero en términos de físico, cuando hay hambruna, significa que hay un apartamiento, se han apartado las personas de Hashem. No sé si eso te... ¿okay? Sí. Que Saúl le dice a Jacob, no, tú tienes que darme nada. Claro que Jacob fue para donde él para encontrar. Eso era como decir un acto de restitución por haberle cogido la misma. Bueno, la pregunta es, que estos son dos otras porciones más adelante, cuando Jacob viene de regreso, se encuentra con Esaú y comienza a darle presentes, que si eso era una restitución de lo que le había quitado. Posiblemente, pero sabemos que para ese entonces tanto Esaú como Isaac son ricos, tienen de todo. Quizá él en sí, cuando Esaú comienza a darle presentes a Esaú, según se va acercando, tratando de apaciguar, asegurarse de que él no todavía sigue con la intención de matarlo, que sigue enojado. ¿Okay? Pero sabemos también que en la forma en que lo hace, pone a Esaú como si fuera su señor, cuando acaba de hacer un pacto con Hashem. Entonces ahí es cuando vienen los problemas, cuando él llega a su cobre y pasa las cosas que pasan con sus hijos, o sea que todo tiene una consecuencia. ¿Alguna? Sí, dígame. ¿Cuáles serían ahora las tres naciones que va a tratar Yeshua? La pregunta es que ¿cuáles serían las tres naciones que Yeshua va a lidiar? Edom, Moab y Amón. ¿Cuáles son ahora?
Hoy día, si miras el mapa antiguo, lo compara, y de nuevo no podemos decir definitivamente estas son la gente porque ya ha habido mucha mezcla. Pero el Señor sabe quiénes son Amón y quiénes son Moab y quiénes son Esaú. ¿Okay? Como dije, piensan que de Esaú salieron los romanos, así que los romanos están en el lío también. Exacto. Si ustedes miran el mapa del imperio de Roma, es toda Europa, casi toda Europa. O sea que los romanos son muchos. Aquellos ustedes que se profesaron romanos apostólicos y yo espero que se hayan arrepentido. Pero hoy día es bien difícil reconocer las diferentes razas o pueblos étnicos del antiguo por tanta mezcla. Los apologistas, esos pueblos están los romanos de Europa, en Rusia, por eso es. Sí, o sea, no se sabe realmente quién es quién hoy día, pero el Señor sí sabe y ya él tendrá control de toda esa situación. O sea, nuestro fin no es saber quiénes son, sino orar que las cosas sean conforme a la voluntad del Padre. ¿Alguna otra pregunta, comentario que alguien tenga? Ustedes, mi gente en internet. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Se repiten las bendiciones como la que le dieron a Abraham y a Jacob y son como un paralelo más o menos al propósito de recordarle a la nueva generación las promesas que habían o es lo que más o menos? Sí, porque se sigue pasando esa promesa. O sea, si no lee, cuando está leyendo las bendiciones a Abraham, las bendiciones de Isaac y de Jacob son muy parecidas, porque es un solo pacto que se sigue pasando de descendiente en descendiente, son van a ser muy parecidas, porque una repetición de la promesa del juramento. Así que van a ser muy parecidas. Igualmente después cuando Jacob comienza a bendecir a todos sus hijos, los 12 hijos, las bendiciones son muy parecidas. O sea, la promesa sigue igual. Es como cuando anualmente leían la Torá o cada cierto tiempo para entonces que recordaran y renovaran el pacto. Y el propósito de repetir lo mismo es para recordarlo y mantenerlo fresco en nuestra mente y en nuestros corazones para que no lo olvidemos. Por eso la Torá enfatiza tanto enseñarle a nuestros hijos, porque ellos son los que van a seguir llevando el pacto, la descendencia, ellos son los que van a continuar. Pero si ellos no lo conocen, hasta ahí llega el pacto. Entonces, propósito, esa es la importancia de enseñarle a nuestros hijos la Torá, que es el pacto, para que continúe de generación en generación. Eso es lo que lo mantiene eterno. Sí. Gracias. Sí, o sea, no importa que se repita, porque siempre lo que no agarraste en la primera repetición lo vas a entender en la segunda, en la tercera o en la 1000. O sea, en algún momento debieras entenderlo. O sea, no podemos decir, pues, ya yo hice eso el año pasado, ya yo oí eso, porque no. El espíritu va madurando y va entendiendo diferente a lo que se supone, a lo que aprendiste la vez pasada. Sí, dígame. Eso corroboró que cuando nosotros fuimos, está la Torre de Pisa, ahí saliendo hay un caminito, una carreterita. El guía nos dijo que esa carreterita llegaba hasta Israel, que este camino que usaban los romanos. Entonces, decirle usted que no en toda Europa, de entender que esa carretera cruzó toda Europa, todavía está conservada. Es sí, aquí están haciendo comentarios de que hay una carretera cerca de la Torre de Pisa. Y no es una Pisa grande, es una torre en Roma que llega hasta Israel, que todavía está ahí como el camino que cruzaban, o sea que es súper larga, porque si de Roma a Israel son más de 6,000 millas. Yo no le creí cuando él lo dijo. Bueno, que si era guía turístico, quizá era medio embustero, Sí, puede pero, ser que... pero que dice que dominaron toda Europa. Sí, los romanos eran dueños de todo, Entonces, casi toda esa Europa. carretera Sí, pasa ellos por se toda encargaron, seguro, así en Ese camino carretera. pasa por toda Europa. Y recuerden que los caminos, aquel entonces, los caminaban, pero le tardaban meses y meses en llegar a un lugar.
¿Qué diría que presenta? Que tenía un letrero que decía este camino llega a Roma. Todos los caminos llegan a Roma. Sí, que por eso dice, sí, todos los caminos llegan Sí, a él Roma. dice Sí. que hay que tratar. Sí, pero era debido a cómo estaba el imperio establecido en un principio. Sí. ¿Qué quieren? ¿Repartir el cake? Vayan. La foto primero. Ah, la foto. Sí. Entonces, asumí que no, yo asumí que Noé tenía la ropa de Abraham. No, de Adán. La pregunta es que si Noé tenía la ropa de Adán, pasó a Shem y de ahí pasó hasta, sí. O sea, eso es lo que dicen, que esa ropa, porque recuerden que lo que vistió a Adán fue algo que Hashem mismo hizo. O sea, que imagínense, Hashem hasta cosa y hace. Pero eso es. Eso es un midrash, eso es un cuento, una forma de explicar ciertas cosas, pues entonces dicen que esas vestimentas que se le dieron a Adán fueron pasando de generación en generación y que aquí lo que Esaú tenía de ese día que salió, que llegó bien cansado, fue de haber matado a Nimrod para quitarle la ropa que era de Adán. Igualmente dicen con la vara de Aarón, que salió desde Adán y se fue pasando hasta que vino a convertirse en el árbol en que crucificaron a Yeshua. Pero es decir que él mató a Nimrod, entonces querían decir como lo lento que él era, ¿no? Sí, aquí hacen comentarios de que haber matado a Nimrod significaba que Esaú era bien violento y no tan solo violento, un hombre bien fuerte, porque Nimrod, según lo describen, no era cualquier cosa, cualquier persona. Pero seguimos diciendo que un midrash porque fue antes o después. Exacto, de nuevo es un midrash, es una forma de tratar de rellenar las cosas que la Torah no dice, pues entonces la gente tratan de explicarlo así, especulaciones. Entonces el midrash es algo, es muy interesante leerlo, pero no se puede creer lo que dice el midrash. No es doctrina. Okay. Hay cosas que no. Ah. Que Saúl se casó con una de las hijas de Ismael. Wow, ¿qué edad tenía Ismael? Porque si Saúl, cuando dice que se casó con una hija de Ismael, lo dice en términos de herencia, no de que Ismael todavía estaba vivo, de la descendencia. Sí, cuando dice que se casó. Sí. Okay. Aquí están peleando porque me hicieron un bizcocho, vente para que lo vean, una Torah. No lo dejes caer. Hicieron un bizcocho, un pastel, cuidado, en forma de Torah. Si lo dejas caer, eso sí lo ven. Espérate, nena. Con kipa y todo. Dice Mazal Tov, doctor Nereida Romero. Yeah. No dejes caer. Está bueno, está bueno. Así que, sí, dime. Y es curioso cómo en desobediencia ahí uno ve que así como Jacob vivía todo en las tiendas y se asume que ya no la Torah y eso. Muchos años después, cuando Hachim comenzó a dar los mandamientos, uno de los mandamientos fue no tener esposas del pueblo que fueran paganos. Entonces ver a Esaú cometer también una desobediencia, o sea, aún todavía no ha llegado a ese mandamiento. O sea, la palabra dice que le dio dolor de cabeza a Isaac y a Rebeca. Sí, o sea, el comentario es de que aún no se había dado la Torah cuando ya ellos sabían que no se podían casar con mujeres extranjeras. Pero de nuevo, conforme a los comentarios, dice que Abraham se sabía tanto la Torah oral como la Torah escrita a pesar de que no había sido dada todavía. Y eso fue lo que le enseñó a sus hijos. O sea que cuando Isaac le dijo a Esaú, o sea, se molestaron de que se casó con mujer extranjera, ya eso se sabía de parte de Abraham, porque ya Hashem se lo había dicho a él. Y eso se fue pasando a las generaciones. Por lo tanto, en el capítulo 26, versículo 5, ahí dice que Abraham guardó preceptos, mandamientos. Exacto. Exacto. O sea, que ya Abraham guardó todo lo que Hashem le había dicho y él recibió los mandamientos antes de que fueran escritos.
Y él los llevaba a cabo y fue lo que le enseñó a Isaac, a sus nietos, que todavía para ese tiempo Esaú y Jacob conocieron a Abraham. Okay. Por eso Jacob estaba siempre metido en la tienda porque estaba aprendiendo de su abuelo. Por lo tanto, o sea, la importancia de pasar la Torá a los niños, a los hijos, porque esa es la única forma que tenemos seguro de que el pacto continúa. Okay. Por eso envía, o sea, Isaac, a él le buscaron su esposa, por eso él envía a Jacob a que vaya allá. Pero Esaú, por cabeciduro, por no darse el viaje de tantos meses llegar allá, agarró a las primas que estaban más cerca. Sí, ya tenía 2 mujeres, pero quería más. Loco. Sin vergüenza, dicen por ahí. Anyway, mis hijos, si no hay nada más, que aquí me están mirando con mal ojo que quieren comer. Así que, de nuevo, muchas gracias por su atención. Muchas bendiciones. Shabbat Shalom. Nos vemos el martes, Dios mediante, para la oración. Así que, muchas bendiciones. Shabbat Shalom. Shalom, Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat shalom.